como les digo, las cosas no están tampoco tan tranquilas, no es un mar de tranquilidad, sino que al menos en el caso de tanto Estados Unidos como de Rusia, se ha hablado de dos detenciones. Hoy vamos a hablar, o más bien de órdenes de detención, porque no se han detenido. Dos órdenes de detenciones y hoy vamos a hablar de la que compete a Rusia. Hay una orden de detención en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional. Esto dicen que es para hablar sobre un poco de justicia por los crímenes de guerra en Ucrania. ¿Qué tanto es cierto esto que está pasando? Ya sabemos lo que los medios afiliados a Estados Unidos quieren que uno sepa, pero ¿qué es lo que realmente deberíamos analizar? Le quiero agradecer infinitamente a mi querido Cristian Nade, analista internacional, que él me va a ayudar a explicarles todo esto. Cristian, qué bueno tenerte por aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Meme. Gracias por la invitación, un placer. Un saludo a todos. Pues Cristian, vamos empezando con el tema de Rusia. ¿Qué tan común es ver en este contexto que la Corte Penal Internacional emita una orden de detención en contra de un presidente en funciones, que en este caso estamos hablando de Rusia, y por el caso de Ucrania? Vamos empezando con eso. Bueno, para entender lo que es la Corte Penal Internacional habría que retroceder unos 20 años. La Corte surge en 1998 como un mecanismo de Europa, no voy a mencionar todavía Estados Unidos, para prácticamente iniciar capturas de quienes consideran son criminales, etcétera, etcétera. Curiosamente, en estas 2 décadas se han enfocado en buscar detener a expresidentes o presidentes en funciones africanos. El caso más sonado de la Corte Penal Internacional fue el sudanés Omar al-Bashir. De hecho, por toda esta reticencia a buscar funcionarios y capturarlos en suelo africano, desde África, desde la Unión Africana incluso, surgieron críticas en contra de este mecanismo, al que han llamado un mecanismo europeo de expansión neocolonial, porque prácticamente, curiosamente, muchos de los países donde ponen sus ojos son países que necesita Europa para expoliar, por supuesto, los recursos africanos. Ha habido otros casos, son pocos, en Georgia, por ejemplo, en el Cáucaso, y ahora en contra de la Federación Rusa. Pero hay que señalar una cosa, la Federación Rusa primero fue firmante del protocolo de los estatutos de Roma, donde se definió que se iba a crear la Corte Penal Internacional, pero posteriormente se retira. ¿Por qué? Porque muy rápidamente se dio cuenta que era un mecanismo de Eurooccidente para tratar de cumplir sus objetivos, ya sea políticos, económicos, bueno, en resumen, imperialistas, ¿no? Además de Rusia, que se retiró, Estados Unidos no ha firmado los acuerdos de pertenencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente también en algún momento, aunque es poco probable, podrían servir para buscar que expresidentes estadounidenses o funcionarios purguen condenas por sus crímenes, que sean detenidos. De hecho, incluso hay leyes en Estados Unidos, en el periodo de Bush hijo, se lanzó una ley para evitar que la Corte Penal Internacional tuviera injerencia en los asuntos expansionistas de Estados Unidos. George Bush lanza este decreto prácticamente que en caso de que se detenga un funcionario estadounidense, Estados Unidos tendría la capacidad de atacar suelo neerlandés, porque la Corte Penal se encuentra en La Haya, en Países Bajos, Holanda, ¿no? Entonces, a ese grado, y hay otras potencias que no han sido firmantes, entre ellas China, tenemos también el caso de la India, y por supuesto el ente sionista israelí. Entonces, además de muchos otros países que no reconocen la soberanía y la capacidad, la jurisdicción, por decirlo de alguna manera, de la Corte Penal. Entonces, es curioso que este llamado de captura por parte de la Corte Penal se lanza la semana pasada, cuando perfectamente tanto en Bruselas como en Washington se sabía lo que iba a ocurrir esta semana en suelo moscovita. Primero, la reunión de gran parte de los presidentes africanos con Vladimir Putin en Moscú, y en segundo lugar, la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin también en Moscú, ¿no? En el Kremlin. Eso es muy interesante porque prácticamente lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas es también muy interesante, porque recientemente Xi Jinping logró amalgamar a potencias antagónicas como era Arabia Saudí y la República Islámica de Irán en un acuerdo para normalizar sus relaciones después de prácticamente 30 años de continuos
de continuas acapelas en múltiples escenarios, ¿no? Entonces, esta orden de captura por parte de Vladimir Putin, por supuesto, tomando en cuenta el asunto del Donbass y en Ucrania, llega curiosamente en los tiempos en que Moscú busca, con un mensaje estrambótico en contra de Washington, decir que prácticamente el mundo, la supuesta unipolaridad estadounidense ha llegado a su fin, bueno, prácticamente nunca existió, y que ahora el futuro del planeta, podríamos hablar de un orden tripolar, incluso multipolar, ¿no? Entonces, por eso se da esta orden de captura a través de los países europeos, no Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, si hay un precedente de captura de Vladimir Putin, que obviamente no lo van a capturar, pero si hay un precedente, ¿por qué no también buscar capturar a George Bush hijo, a Barack Hussein Obama, a Donald Trump y finalmente a Joe Biden, ¿no? Que tienen un amplio historial de baños de sangre en múltiples contextos, ¿no? Y también mencionar que la Corte Penal Internacional, su precedente inmediato es el Tribunal de Guerra para los Balcanes, creado por Naciones Unidas, obviamente como una herramienta de la OTAN, no para perseguir a todos los criminales de guerra balcánicos, sino concretamente para ir en contra de Serbia, porque nunca fueron contra los bosnios, nunca fueron contra los croatas, contra yihadistas bosnios, contra ustachas y neonazis croatas. Entonces, por supuesto, es una herramienta de guerra y de propaganda por parte de Eurooccidente, concretamente de Europa Occidental, de Europa del Oeste. Ahora, ese creo que es un gran antecedente de qué es lo que está pasando, porque justamente estaba viendo, hay como dos versiones de esta historia, ¿no? La historia o la versión que quieren manejar en la Corte Penal Internacional, la OTAN, etcétera, y la versión de Rusia sobre esta orden de arresto. Ellos hablan de, según la Corte, corrígeme un poco si me equivoco, hablan de crímenes de guerra en donde Rusia habría secuestrado niños de Ucrania. La versión de Rusia es, estamos evacuando a los niños que Ucrania bombardea con misiles de la OTAN. Entonces, son dos versiones completamente distintas, dos narrativas completamente diferentes de lo que está pasando, porque en todo este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, se habla mucho del monstruo que es Rusia, siempre es el monstruo Rusia, pero no se ha hablado de lo que ha pasado durante tantos años en el caso de Ucrania y las violaciones a derechos humanos que ha cometido en contra de su propio pueblo. Más o menos, ¿cómo están las narrativas? Bueno, digamos, la narrativa oficial por parte de Washington, todos la conocemos, es la misma letanía a pantalla idiotas que han venido manejando, no solamente en el caso de Ucrania, sino en múltiples casos a través de todo el siglo XX, ¿no? El caso de Rusia, por supuesto, hay que mencionar que el conflicto, lo que está pasando en este momento en el Donbass y en Ucrania, no comenzó el año pasado, estamos hablando de llegar a los 9 años, las agresiones en contra de Donbass, primero en el escenario de Brasil, porque la población rusa se consideran. En el momento en que Washington orquesta el golpe de Estado en Ucrania en 2014, el objetivo justamente del gobierno de Kiev es aplacar cualquier ánimo autonómico y posteriormente independentista, tanto en el Donbass como en Crimea como en Odessa. Y ahí es cuando precisamente comienzan las agresiones en contra de Donetsk, en contra de Lugansk, en contra de Odessa también y por supuesto la independencia de Crimea. Al ver la población de Crimea, el 90% de ellos rusos, lo que está ocurriendo fuera de la península, en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, en ese momento dicen, bueno, pues ahora van a ir contra nosotros, ¿no? Porque somos una zona geoestratégica importantísima y porque somos 90% rusos y queremos vincularnos históricamente a la Federación Rusa, ¿no? Entonces, en ese momento se independizan y, por supuesto, esto blinda a la población porque a la postre se van a unir a la Federación Rusa. Pero esto no ocurre, por supuesto, en el Donbass, ¿no? Ahí comienzan las agresiones, que hasta el momento las cifras son muy complicadas de saber, pero se calcula que entre 15,000 y 20,000 personas han muerto por agresiones ucranianas, primero por el gobierno golpista de Petro Poroshenko y posteriormente por el gobierno de Volodymyr Zelensky. ¿Dónde estaba la Corte Penal Internacional en ese momento? Pues por supuesto, ni sus luces se veían. Lo repito, prácticamente lo que ocurre en los Balcanes en la década de los 90, primero la destrucción de Yugoslavia como Estado y posteriormente la agresión y demonización de Serbia, era prácticamente un ensayo para lo que iba a ser posteriormente la destrucción de la Federación Rusa. Washington ya tenía un títere en Rusia, concretamente Boris Yeltsin, que se mantuvo 10 años en la peor década de la historia rusa, de que se tenga memoria. Pues, por supuesto, posteriormente, recordemos que después de la Unión Soviética, en un escenario en que la población rusa vivía prácticamente, no puedo decir en un paraíso, pero tenía absolutamente todo, viene esta década nefasta en que Washington usa es tutelar
de Boris Yeltsin, un agente, ¿no? Entonces, el plan paralelo era tratar de balcanizar la Federación Rusa y crear conatos incendiarios en todo el país, y afortunadamente no se logró. Por eso también la Federación Rusa no reconoce la Corte Penal Internacional, porque obviamente todo este guión que ha orquestado Washington es colocar a la Federación Rusa como el agresor, negar e invisibilizar todos los hechos previos que han ocurrido en Ucrania y en Donbass en 2014, y justamente lanzar esta orden de captura en contra de Vladimir Putin. Pero ¿por qué no lanzaron una orden de captura en contra de Petro Poroshenko? ¿Por qué no lanzaron una orden de captura en contra de Volodymyr Zelensky? O incluso, digamos, ya a nivel calle, a nivel, digamos, los agresores materiales en contra de la población del Donbass, ¿por qué no en contra del batallón Azov, el batallón Aidar, todos esos grupos neonazis que incluso no nada más han ido contra rusos, también han ido contra húngaros, por ejemplo, contra rumanos, contra gitanos en suelo ucraniano? Porque lo que ha intentado hacer el gobierno ucraniano, el régimen golpista, que es ilegítimo, por cierto, desde 2014, es purgar a todos los elementos que no consideren ucranianos de suelo ucraniano, y esto incluye, por supuesto, rusos, húngaros, rumanos, gitanos. Lo que han hecho contra los gitanos ha sido abominable, y curiosamente nadie habla en los medios nadie habla, pero curiosamente tampoco en los medios antagónicos a Washington, porque obviamente para ellos lo primordial son los rusos, pero la población gitana ucraniana ha sufrido muchísimo, y también las minorías húngaras y rumanas, ¿no? ¿Dónde estaba la Corte Internacional? Pues por supuesto, ni sus luces. Y lo mismo ocurre en otros casos, agresiones por parte de Estados Unidos. Cuando han detenido no sé, por ejemplo, a Netanyahu, parte del ente sionista, y de los múltiples criminales de guerra y genocidas dentro de la estructura del ente etnocida sionista que ocupa Palestina y que agrede constantemente tanto a Palestina, pero también a Siria y también a Líbano. Tenemos el caso de George Bush, destructor, por ejemplo, de Afganistán y de Irak, o Barack Hussein Obama, destructor de Libia, de Siria, de Yemen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la lista prácticamente es interminable y nos podríamos ir mucho más atrás en un amplio historial de crímenes de guerra por parte de esta abominación que es Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que entender también los tiempos en que justamente Washington vive un periodo crítico. No pueden acabar con el dominio geopolítico chino y, por supuesto, sus socios más cercanos, la Federación Rusa, la República Islámica de Irán. Entonces, cuando se programa esta reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin, y además la reunión entre Putin y todos los presidentes y líderes africanos, viene esta orden de captura momentos antes para colocar justamente nuevamente a la Federación Rusa como el agresor, no nada más en este caso, ¿no? sino en múltiples casos históricamente desde 1991. Ahora, creo que esto nos pone en un contexto interesante, porque ya sabemos que obviamente Estados Unidos maneja narrativas que le convienen, porque sabemos, la otra vez platicábamos un poco de lo que está detrás de esta guerra, que no es la defensa de los derechos humanos, ni mucho menos la preocupación legítima por el pueblo de Ucrania, ni mucho menos obviamente el de Rusia, sino que aquí hay intereses económicos, intereses financieros, energéticos y demás. Entonces, lejos de esta parte del ya sabemos por qué están negando todo y por qué cambian las narrativas dependiendo de qué lado que lo veas. ¿Qué onda con el caso de China? ¿No? Porque ahora Rusia el presidente Vladimir Putin viaja a China, y esto lo han pintado como una alternativa para resolver el conflicto con Ucrania. ¿Crees que desde ahí se pueda dar esta resolución? No, porque Washington le ha ordenado justamente al gobierno de Volodymyr Zelensky negar cualquier intento de buscar la paz que no sea por parte de Washington. Por supuesto, el objetivo de Washington no es que haya paz en Ucrania, es sumergir a Rusia en un conflicto perpetuo, empantanarlos y prolongar esto ad infinitum, incluso abrir otros frentes, como ha ocurrido últimamente en el caso de Georgia y en el caso de Azerbaiyán en el Cáucaso, o incluso en el Báltico. El objetivo es justamente colocar a Rusia como, pues obviamente como el agresor, como siempre ha sido históricamente, y por supuesto también a China, porque obviamente el objetivo principal por parte de Washington en este momento de decrepitud es colocar como el principal antagonista y agresor, entre comillas, a nivel global, es a la República Popular de China, pero sabemos por supuesto que esto no es así. Las mismas narrativas que se manejan en contra de la Federación Rusa también se organizan en contra de la República Popular de China. Tenemos el caso, por ejemplo, de, entre comillas, el genocidio uigur. Para que no lo sepa, al oeste de la República Popular de China, en la zona de Xinjiang, no son de mayoría chinos Han, son en su mayoría túrquicos. Entonces, desde hace 20 años, muy paralelo a lo que ocurre con Tíbet, han lanzado esta letanía en los medios, pero también en la academia, de que el gobierno de Pekín ha acabado y está exterminando, incluso recluyendo en campos de concentración a la población túrquica, concretamente de la lengua uigur, que habitan en el oeste de la República Popular, ¿no? Entonces, ha habido visitas incluso de saudíes, de embajadas de todos estos países
en su mayoría, por supuesto, islámicas, que han comprobado que precisamente nada pasa, ¿no? Pero entonces hay que entender que toda esta estructura de propaganda y demonización no solamente es en contra de la Federación Rusa, también es en contra de sus socios más próximos, en este caso la República Popular de China, energéticamente, económicamente y en cuanto a tecnología, y también culturalmente, ¿no? La pesadilla siempre de Estados Unidos desde los años 60, desde la administración Johnson probablemente, ha sido la unión de intereses por parte de Moscú y de Pekín. Por eso es que justamente más o menos en los 60s y 70s comienzan los intentos de Washington de separar a estas dos superpotencias como son la República Popular y en ese momento la Unión Soviética, posteriormente Federación Rusa, porque Washington sabía y todavía lo sabe de que no va a poder en contra de la Federación Rusa y la República Popular de China, y además en el escenario actual hay que sumar a otras superpotencias o potencias regionales como es la República Islámica de Irán, lo que está ocurriendo en este momento con Pyongyang, con el gobierno de Norcorea, toda África, porque prácticamente toda África se presentó en Moscú el otro día, y también es muy interesante esto que siempre achacan a la Federación Rusa y a la República Popular de China, etcétera, etcétera, de crear antagonismo. No están creando antagonismos. Washington ha llevado precisamente al límite a todas estas naciones muy distintas entre sí políticamente, históricamente, y prácticamente ha hecho que ellos se unan para tratar de resistir al embate imperialista. ¿Por qué África ahora se acerca a la Federación Rusa, a la República Popular de China? Porque tienen un historial de 300 años de agresiones, expolio colonial y genocidios por parte de primero de Europa y posteriormente de Washington, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, lo que ha hecho Estados Unidos y por supuesto sus satélites europeos de Eurooccidente, que en este momento prácticamente son inofensivos, son piltrafas, y Washington es una piltrafa, prácticamente Europa es arrastrada por Washington, es buscar la última manera de tener un peso en las décadas venideras, ¿no? Porque saben perfectamente que lo que se avecina es un mundo, no puedo decir multipolar, no puedo decir fuera del capitalismo, pero es un mundo ajeno donde el epicentro capitalista no es en Washington. Todo el mundo sabe, por supuesto, que la mayor economía del planeta es la República Popular de China, y por supuesto también está Rusia, y ahí viene también la India, ¿no? Entonces Washington va a hacer lo posible porque esta caída, por supuesto, augura una caída, es inminente, sin embargo va a ser una caída muy violenta y van a estructurar cualquier medida y cualquier mecanismo en cualquier ámbito de guerra, ya sea mediática, guerra tradicional, etcétera, etcétera, para tratar de colocar a los otros como los agresores, precisamente. Mi querido Cristian, la pregunta del millón en este caso, ya con todo lo que nos acabas de contar, es: ¿pueden detener a Vladimir Putin? O sea, en algún momento la Corte Penal puede decir, sí, güey, por ti te voy a detener por todo esto. Incluso preguntarte, la presión creo que aquí no importa. Creo que por mucho que hagamos eco de lo que realmente está pasando, de las versiones, de lo que se vive, creo que no le interesa a la Corte Penal Internacional, y mucho menos estos intereses, como para decir que esto pudiera llegar a ser un freno. Pero ¿existe una posibilidad de que detengan al presidente de Rusia? Bueno, la única manera, obviamente Vladimir Putin no se va a parar en Europa, que van a estar los agentes esperando a detenerlo, ¿no? El gobierno ruso no son tontos y esperaban estas medidas, pero realmente si vemos el historial de salidas del gobierno del Kremlin, del gobierno federal ruso, de Vladimir Putin, o previamente Dmitry Medvedev, incluso previamente Vladimir Putin, realmente no hay muchas salidas en el exterior, viajes internacionales por parte del gobierno de Putin, ¿no? Son contadas, y en este momento, por supuesto, es innecesario también, porque saben que la animadversión por parte de Occidente es constante, previo incluso a que se lanzara este documento para tratar de detenerlo, en países, por cierto, que solo reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que han firmado el Estatuto de Roma. Y también algo muy interesante, tampoco ha firmado los estatutos de Roma en esa y a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque saben perfectamente si a los criminales de guerra ucranianos por todas las atrocidades que han cometido. Bueno, que se paseen con banderas neonazis en el territorio, en el Donbass, no es cualquier cosa, ¿no? Obviamente. Entonces no son idiotas tampoco. Eso está pensado para colocar a Vladimir Putin como un agresor, pero también hay que tener cuidado, porque no solamente es para detener a Vladimir Putin, incluso podrían lanzar otras órdenes de aprehensión para otros personajes de la cúpula del gobierno ruso. Sergei Lavrov, por ejemplo, el canciller ruso, etcétera, el secretario de Defensa, parte del Estado Mayor ruso, incluso socios cercanos a la Federación Rusa, como puede ser Alexander Lukashenko en el gobierno bielorruso, etcétera, etcétera. Pero realmente es parte de
este gran discurso de demonización rusófobo por parte de Washington en contra de Rusia. Saben perfectamente que no lo van a detener, pero es nuevamente tratar de colocar y exacerbar más la figura de Vladimir Putin como el gran agresor prácticamente desde que llega al poder a comienzos del siglo XXI, ¿no? Entonces, no, esto está muy alejado de lo que pueda llegar a ocurrir, a menos que ocurra algo, no lo sé, por ejemplo, podría ocurrir que Vladimir Putin se encuentre en suelo amigo, en un país extranjero, y que de pronto orquesten un golpe de Estado y metan paramilitares y lo detengan, ¿no? Pero este es un escenario ya muy complicado y muy complejo que es poco probable que ocurra. Mi querido Cristian, qué gusto tenerte por aquí. Te agradezco mucho que nos ayudaras con este análisis. Ayúdame a decirle a la gente, por favor, en dónde pueden seguir tus opiniones y tus comentarios también en las redes sociales. No, gracias a ti, Meme. Bueno, me pueden seguir en @exosapiens en mi cuenta de Twitter, también en mi cuenta de YouTube como Exosapiens, donde emito contenido cada semana, y en los medios donde amablemente me invitan a menudo, ya sea en tu canal, no sé, en Hispan TV, en Telesur, en todos los países que podrían ser condenados por Washington, ahí me encontrarán. Vámonos a que nos condenen. Te mando un abrazo, mi querido Cristian. Cuídate mucho. Pues ahí lo tienen, oigan. O sea, no es un tema fácil, no son de estos temas fáciles de hablar, porque, por ejemplo, las redes sociales también te censuran. En el caso de YouTube y Facebook, son redes sociales que nacen en Estados Unidos. Ambas redes sociales te dicen, por ejemplo, hay un mensajito que te ponen sobre el caso de Ucrania. Y te dicen que si si dices cualquier información que no sea falsa sobre la guerra en contra de Ucrania, van a bloquear el contenido. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que nosotros decimos de este lado, porque pues también te quieren bloquear. Existe una censura también en los medios de comunicación digitales. En las plataformas existe una censura. A nosotros, afortunadamente, no nos ha pasado. Hemos manejado esta información de manera lo más prudente posible, poniendo datos históricos, buscando personajes internacionalistas, estudios académicos que sepan cómo está esto. Y usted se genera su criterio propio, ¿no? Porque aquí no podemos quedarnos con él, es que no se puede hablar de eso, es que nadie puede decir nada, es que no, cállense, que no sé qué. Hay cosas que se tienen que decir. Y en este espacio haremos lo posible por hacerlo.